eh, vamos a conversar primero sobre la reforma fiscal. Creo que se ha cumplido con una necesidad que tenía el país desde hace muchos gobiernos. Esa reforma fue pospuesta por Balaguer, después fue pospuesta por Antonio Guzmán, Jorge Blanco, luego por los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Por qué se le temía tanto a esta reforma? Es un problema de fondo de la economía lo que se está buscando resolver. Leonel hizo 3 intentos y no pudo aplicarla, no pudo aprobarla. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de esto? Que había miedo. Había miedo esencialmente a que una reforma fiscal cayera como un barril de pólvora en la República Dominicana y que volvieran a hechos de violencia como lo que ocurrieron en el 85 en el gobierno de Jorge Blanco por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue una especie de ajuste financiero también de la economía, pero que se precipitaron los precios de una manera tan fuerte que generaron violencia. Ya esa historia se conoce. Entonces, ese miedo venía arrastrándose, y cada vez que se hablaba de reforma fiscal se ponían los ánimos caldeados. Ya ese tiempo pasó. Creo que el presidente Luis Abinader llamó primero a un diálogo con los 3 dirigentes de la oposición principales y ninguno trajo nada a la mesa, pese a la crisis que generó el petróleo y la guerra de Irán. No trajeron nada y esperaban que, si el gobierno te está diciendo, vamos a escuchar la oposición para ver cuál es su punto de vista sobre la crisis del petróleo que tiene al mundo patas arriba, trae un plan, trae una solución. Ah, no, ellos fueron a esperar que el gobierno le diera, pero el gobierno no tenía nada en la mano. El gobierno estaba desorientado y sin idea de lo que podía hacer y quería consensuar algo. Bueno, pues resultó que fue mejor que no hicieran nada, porque ya consensuado con las iglesias, con el sector privado, una propuesta nueva para recaudar 40,000 o 50,000 millones de dólares. Entonces la oposición también viene pan y se opone a eso. No están de acuerdo con nada, son anarquistas. Entonces el gobierno se fue, que tiene el control del Congreso, se fue solo. Y ya acaba de ser aprobada la ley 3026, el decreto 3026, ya promulgada la reforma fiscal, que hay que analizar ahora en sus detalles, porque tiene muchos aspectos, es algo complejo, no es tan simple para analizarlo de un tiro, pero reduce y aumenta los impuestos, por ejemplo, a la banca, a los casinos, le pone 70,000 pesos anuales de impuestos, a otras bancas les rebaja 35,000 y así por el estilo. Pero lo más importante para mí es que, de acuerdo a lo dicho por el ministro de Economía, Hacienda y Economía, Magín Díaz, estos fondos provendrán fundamentalmente del 1% de los ricos del país. Ellos van a financiar este plan, que es lo que yo he dicho aquí. Los ricos son los que tienen que pagar el precio de la democracia. No porque yo tenga animadversión
contra los generadores de riqueza, contra los creadores de empresas. No, es porque son los trabajadores los que cargan en la espalda con todo el peso de los problemas de los países, cuando debería ser al revés. Y si usted tiene beneficios enormes y tiene muchas empresas y tiene cuarto, usted no pierde. Al contrario, su dinero está más seguro, su inversión se multiplica, porque la economía sigue bollante. Y uno de los temas de esta reforma es que haya prosperidad, que se garantice la macroeconomía, que puede tener algún impacto en los precios abajo, sí, pero todos tenemos que contribuir en algo. Y creo que la idea de indexar los salarios, que quiere decir cuando suba el salario, cuando hay inflación sube el salario, para que no haya ese desajuste, también esa es una medida interesante que está ahí y que fue una idea que planteó Omar Fernández en el Congreso. Así que tomen nota de eso. En fin, tenemos que decir que arrancó ya la ejecución de esta ley y que tenemos que estar observando las reacciones de la gente para ver si los precios se disparan a niveles que no son soportables o si la economía se estabiliza y se mantienen las aguas en su lugar. Yo espero que sea algo transitorio y que volvamos a tener un país en mejores condiciones. Luis Tejada. Bueno, después de esa conferencia que tú acabas de dar en defensa de esa reforma fiscal, bueno, yo tendría entonces que entrar en una... Ahora tu discurso de contradefensa. No, yo no creo que las reformas fiscales son negativas del todo, pero siempre uno tiene que pensar que los gobiernos en sus administraciones tienen que ver qué tanto impacta esas reformas en los bolsillos de la clase trabajadora, que es la mayoría, porque los ricos, sabemos, son la minoría y son los que más dinero hacen y son los que mejor viven holgadamente por la cantidad de ingresos que tienen de sus ganancias en las empresas que tienen y en la forma de cómo establecen la dinámica del negocio en los productos y servicios que ofrecen a la ciudadanía. Que, por ejemplo, se están quejando de que a partir de 1.000 millones de pesos se va a comenzar a implementar un impuesto. Y yo digo, pero hay que ganar tanto. Porque cuando tú hablas que tú tuviste una ganancia de 1.000 millones de pesos en un país tan pobre y de tercer mundo como la República Dominicana, significa que 1.000 millones de pesos para una sola empresa, y es de lo mínimo que pueden tener como ganancia, le han sacado ese dinero a la clase trabajadora a través de los impuestos y los precios altos que venden los productos y los servicios. ¿Hasta dónde el gobierno no ha puesto énfasis en lo que es en la persecución en los evasores de impuestos? Que son esos precisamente, los ricos, que no presentan sus formularios tributarios y diciendo cuáles son las ganancias que tienen. Muchas empresas en la República Dominicana, usted llega y dice, no aceptamos tarjeta de crédito, no aceptamos tarjeta de débito. Negocios de grandes empresas y medianos pequeños negocios también. O sea, eso significa que te están evadiendo los impuestos para no presentar en el formulario de impuesto anual sobre cuánto tuvieron de ganancia y cuánto vendieron. Eso se está hablando de billones de pesos, ¿verdad? Que yo pienso que no habría necesidad de poner más impuestos si se establece la persecución a través de buscar ese dinero que se roba y se lo cobran a los usuarios, se los cobran a la gente, a los servicios de medicina, de salud, de transportación, todo eso, y no los reportan al gobierno. Además de que se lo cobran a la gente, no se lo reportan. O sea, estamos doblando el nivel de ingreso de las empresas que no reportan los impuestos que le cobran a los... Y encima de eso, le vamos a poner ahora un gravamen para que sigan cobrándole más a la población trabajadora. Señores, la economía funciona de esta manera. El pueblo trabaja, los ricos cobran. Eso es así. Cuando se ponen impuestos, reformas fiscales,
supuestamente a los ricos lo que van a pagar y no se ponen medidas para controlar que eso no vaya a los bolsillos de la gente, esos aumentos, prácticamente estamos empujando a la economía hacia una crisis, hacia elevar los niveles de la canasta familiar. Eso es la realidad. Recordemos a Jorge Blanco con la presión del FMI en el 84, que trajo en el país una crisis. Todos lo sabemos y nosotros estábamos ahí al frente de la lucha, la Comité de Luchas Populares, que se incendió el país. Fuimos a lo que, saliendo de una Semana Santa, después del Domingo de Ramos, arrancamos con la huelga nacional, precisamente por la presión del Fondo Monetario Internacional. La República Dominicana tiene en este momento una presión del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, por la cantidad de dinero que debe el país. Estamos hablando de más de 50 mil millones de dólares que y este año comienza, se va a consumir entre el capital y lo que se debe, los intereses, más del casi el 50% del Producto Interno Bruto del país. ¿Pero por qué eso? Porque se han acelerado procesos de inversión en carreteras, en trenes y en otros lujos superfluos que deben esperar con el tiempo y no sacrificar a una población un periodo de tiempo exclusivo para pagar grandes intereses a los bancos internacionales. Entendemos sí que hay que trabajar para reformar la nación en términos de transportación pública, sobre todo en la capital, en las grandes ciudades y las carreteras, sí, está muy bien, pero no querer hacerlo todo a través de préstamos, porque los préstamos, señores, hasta usted que coja prestado una tarjeta de crédito, usted va a trabajar para eso. Por más que usted le ponga el capital, siempre va a tener deuda. El país se ha endeudado y esa deuda la vamos a pagar nosotros y la van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Esa es la realidad. Veo que se está aprobando también, por ejemplo, un impuesto, para ser un poquito puntual así, un impuesto a las personas que van a salir del país, $10, ¿verdad? Que pusieron $10 para los que entramos, que los dominicanos todavía tenemos que pagar los $10. Usted llena la planilla de que para que le devuelvan los $10, yo tengo decenas de viajes y a mí nunca me han devuelto esos $10 que yo he llenado para que me lo devuelvan, que pago cuando ingreso al país. Yo te digo, la verdad es que la manera como se aprobó esta reforma fiscal acelerada, llegó al Congreso 5 días, parece que los senadores no tuvieron, ni los diputados, tiempo de revisar de manera minuciosa cada detalle. Sabemos que los detalles entre líneas son peligrosos y hay que estudiarlo a profundo. Independientemente de que el gobierno tenga la mayoría en ambas cámaras, debe siempre consultar y darle tiempo para la reflexión y escuchar sectores de la Universidad Autónoma, de la UCAMAIMA, de la UNFO, de otros sectores economistas nacionales e internacionales. Pero ¿qué pasa? Hay una presión, señores, del Fondo Monetario Internacional, sobre todo del Banco Mundial, que está ahí, porque hay que pagar parte del capital y hay que pagar los intereses a los cuales se le han agregado a esos préstamos nacionales. O sea, para mí, sencillamente, no veo un futuro promisorio para la clase trabajadora, no lo veo. Prácticamente con esta reforma fiscal, la manera como se están haciendo las propuestas, o se hizo la propuesta, es una reducción de salario, lo que significa una reducción de la posibilidad de la calidad de vida de los dominicanos en el país. Veremos. Ojalá la República Dominicana tenga un pensamiento sensato y no decida lanzarse a la calle. Y ojalá no le cueste esto al gobierno del PRM una sustitución por un sector que a lo mejor podría